Millonario. Le gritó a la camarera y quiso que la despidieran, sin saber que ella. El millonario señaló a la camarera frente a 50 personas y exigió que la echaran a la calle, sin saber que esa mujer era la única razón por la que él todavía tenía apellido. Gente como tú no debería tocar cosas que no puede pagar ni en 100 vidas. Ahora lárgate antes de que llame a quien te contrató. En su muñeca izquierda brillaba un Patek Philippe Grandmaster Chime valuado en $2.8 millones. Un reloj que su padre le había regalado con dinero que no era suyo. Aunque eso, claro, Rodrigo Villanueva Peralta todavía no lo sabía. Antes de continuar, querida, si esta historia ya te tiene con el corazón apretado, imagínate lo que viene. Dale like a este video y suscríbete al canal para que no te pierdas ningún capítulo. Hay muchas historias esperándote aquí. Era un martes de finales de octubre, y el cielo sobre la Ciudad de México pesaba como tela mojada. En la terraza del restaurante Cielos del Pedregal, donde el menú de degustación costaba 4,000 pesos por persona y las sillas eran de lino importado de Florencia, Camila Montoya llevaba 6 horas de pie. Había llegado a las 7 de la mañana para el montaje de la terraza privada. Había acomodado 52 copas de cristal Riedel a mano, una por una, verificando que cada borde estuviera libre de marcas. Había doblado servilletas de lino en forma de flor de lis durante 40 minutos seguidos porque al maitre, don Aurelio, le gustaba que la presentación fuera impecable para los eventos corporativos. Y había sonreído, siempre había sonreído, aunque los tacones del uniforme le apretaban el talón derecho desde las 9. Camila tenía 28 años y una compostura que confundía a la gente. No era frialdad. Era otra cosa. Era la manera en que una persona aprende a guardar lo más valioso en el lugar donde nadie lo busca. El evento de esa tarde era una comida de negocios para Villanueva Desarrollos Inmobiliarios, una de las 3 empresas constructoras más grandes del país. El anfitrión, Rodrigo Villanueva Peralta, 41 años, heredero de un imperio valuado en $3.2 mil millones, según la última edición de la revista Expansión. El tipo de hombre que ocupaba el espacio de 3 personas sin darse cuenta, que hablaba a volumen de sala de juntas incluso cuando susurraba, que miraba a los meseros como se mira el mobiliario, con indiferencia funcional. Camila lo había atendido antes. 2 veces. Sabía cómo era. La comida transcurrió sin incidentes durante la primera hora. Rodrigo presidía la mesa de 12 comensales con la autoridad de quien nunca ha tenido que ganarse el respeto. Lo daba por sentado, como el aire. Sus socios reían cuando él reía. Callaban cuando él hablaba. El menú marchó a tiempo. El ceviche de camarón con leche de tigre, el consomé de res con chochoyotes, el lomo de res en salsa de chile negro con puré de papa trufado. Todo iba bien. Hasta que Camila llegó con la segunda ronda de champaña. Era Dom Perignon Vintage 2013, 3.200 pesos la botella. Camila lo servía con la botella envuelta en servilleta blanca, como indicaba el protocolo, inclinando el cuello con precisión para no derramar ni una gota. Lo había hecho cientos de veces. Lo haría bien. Pero Rodrigo Villanueva movió el brazo. No fue un accidente visible. Fue uno de esos movimientos que la gente como él hace sin mirar. El gesto brusco de quien está contando una anécdota y no considera que hay un ser humano al lado. El codo golpeó el antebrazo de Camila justo cuando la copa estaba a medio llenar. El champaña cayó sobre el saco Brioni color marino de Rodrigo. Tal vez 3 centímetros de mancha. Tal vez 4. El silencio en la terraza duró exactamente 2 segundos. Luego Rodrigo se puso de pie. No de golpe. Despacio. Como alguien que tiene todo el tiempo del mundo para destruirte. ¿Qué diablos hiciste? Camila ya tenía la servilleta en la mano. Ya estaba inclinándose para atender la mancha con el protocolo correcto. Presión suave, nunca frotar, retirar el exceso antes de que penetre la tela. Con mucho gusto le ayudo, señor, si me permite. ¿Me estás tocando? Se apartó de ella como si la mano de Camila fuera algo sucio. Este saco vale más que lo que tú ganas en un año. ¿Lo sabes? Un Brioni hecho a medida. Y tú... Se detuvo. Miró a su alrededor. Había 12 personas en esa mesa y otras 30 distribuidas en la terraza. Todos miraban. Rodrigo lo notó.
y en lugar de bajar la voz, la subió. Gente como tú no debería tocar cosas que no puede pagar ni en 100 vidas. Ahora lárgate antes de que llame a quien te contrató. Camila no se movió. No porque estuviera paralizada. No porque no entendiera la amenaza. Se quedó quieta, porque durante los primeros 4 segundos después de una humillación pública, el cuerpo hace una sola pregunta. ¿Te rompes o te quedas de pie? Camila eligió quedarse de pie. Señor Villanueva, dijo con voz baja y pareja, entiendo su molestia. Permítame hablar con el maitre para que le asistamos de inmediato. No me interesa el maitre. Me interesa que no aparezcas más en mi mesa. ¿Queda claro? Don Aurelio llegó en 30 segundos. Era un hombre de 62 años con bigote cano y la espalda de alguien que ha pasado 4 décadas en servicio. Vio la escena, vio la cara de Rodrigo, vio la cara de Camila, y en esa fracción de segundo, Camila vio algo que le dolió más que los gritos. Don Aurelio eligió no verla. Señor Villanueva, disculpe usted, vamos a atenderle de inmediato, permítame. Quiero que ella salga de aquí. Por supuesto, señor, sin ningún problema. Camila dio un paso atrás, luego otro. Recogió la botella de Dom Periñón con ambas manos, con el mismo cuidado con el que la había llevado, y caminó hacia el interior del restaurante sin apresurarse. No corrió. Eso era importante. No corrió. Adentro, en el cuarto frío donde guardaban los vinos, se apoyó contra la pared de acero inoxidable y cerró los ojos. Se mordió el interior del carrillo derecho hasta que el pequeño dolor reemplazó al otro, el grande, el que no tenía nombre pero ocupaba todo el pecho. Sus manos no temblaban. Las revisó. No temblaban. Bien. 2 de sus compañeras entraron. Valeria, de 25 años y lengua rápida, ya estaba indignada en su nombre. Camila, ese señor es un... No. A mí me habla así y le tiro la botella encima. Te lo juro por Dios. Estoy bien, dijo Camila. No estás bien. Te corrió de su mesa como si fueras basura. ¿Y don Aurelio? Igual. Igualito que el señor, con su carita de... ¡Ay, sí, señor! Lo que usted diga, señor. Valeria. ¿Qué? Estoy bien. Valeria resopló, cruzó los brazos y salió murmurando algo sobre los ricos y su falta de humanidad. La otra compañera, Brenda, de unos 32 años y pocas palabras, se quedó un momento. Solo dijo: ese hombre tiene mucho dinero y muy poca vergüenza. Luego también salió. Camila permaneció sola en el cuarto frío durante exactamente 3 minutos. Los contó. Era un truco que le había enseñado su abuela Consuelo cuando era niña. Cuando algo duele, dale 3 minutos. Ni uno menos, para no fingir. Ni uno más, para no ahogarte. Al 3er minuto, Camila abrió los ojos. Se acomodó el moño. Se estiró el chaleco negro. Revisó que su uniforme estuviera en orden. Y volvió a trabajar. Esa noche, después del cierre, Camila tomó el metro en la estación Miguel Ángel de Quevedo y viajó 40 minutos hasta Iztapalapa. Vivía en la colonia Peñón Viejo, en una casa de 2 plantas que su familia había construido ladrillo a ladrillo desde los años 70. Paredes de color salmón desteñido por el sol, macetas de geranios en la entrada, una reja verde con la pintura descascarada que su abuelo nunca había tenido tiempo de reparar y que ahora nadie tenía corazón de cambiar. Adentro, la abuela Consuelo dormía en la sala frente al televisor apagado, con las manos cruzadas sobre el regazo y la boca levemente abierta, como si hasta dormida estuviera a punto de decirte algo importante. Camila la cubrió con la cobija de rombos azules. La besó en la frente. Ya vine, abuela. La anciana abrió los ojos un momento. 82 años, y todavía tenía esa mirada clara, directa, que cortaba sin herir. ¿Comiste? Sí. Mentiras. Abuela. Hay frijoles en la estufa y tortillas en el trapo. Siéntate. Camila se sentó. Mientras calentaba los frijoles, su abuela se acomodó despacio en la silla de la cocina y la observó. Consuelo Montoya de Cienfuegos había nacido en Milpa Alta. Había criado 4 hijos. Había enterrado a su esposo 20 años atrás y había llegado a los 82 sin perder ni la dignidad ni el apetito por la verdad. ¿Qué pasó hoy?, preguntó. Nada. Nada no.
tienes esa cara. ¿Qué cara? La cara de cuando tragas algo que debería salir. Camila puso la olla en la mesa. Se sirvió. Comió 2 cucharadas antes de hablar. Un cliente. Fue grosero. Ya pasó. Consuelo asintió despacio, como si eso confirmara algo que ya sabía. ¿Cómo se llamaba? No importa, abuela. Claro que importa. ¿Cómo se llamaba? Camila la miró. Había algo extraño en la pregunta. No curiosidad de abuela. Algo más profundo. Como si el nombre fuera una ficha que encajara en un rompecabezas muy viejo. Villanueva, dijo Camila. Rodrigo Villanueva, el de los edificios. Consuelo no dijo nada, pero su mano, que sostenía la taza de té, se detuvo a mitad del camino. Solo un instante, solo un segundo. Luego continuó bebiendo como si nada. Come, dijo. Que se enfría. Y Camila comió. Pero la imagen de esa mano detenida, de ese segundo de silencio que no era silencio, se quedó con ella mucho después de que apagaron la luz. Esa noche, antes de dormir, Camila escuchó a su abuela en el cuarto contiguo. No llorando, no rezando, abriendo una caja. La tormenta por dentro. Camila no durmió bien esa noche. No fue por la humillación, aunque la humillación seguía ahí, quieta en algún lugar del pecho como una piedra que uno sabe que está pero no puede sacar. Fue por el sonido. El sonido de la caja. Se quedó en la oscuridad de su cuarto escuchando los movimientos de su abuela al otro lado de la pared delgada. El crujido del piso de madera, el roce de algo que se deslizaba sobre otra superficie. El silencio largo y espeso que siguió después, como el silencio de alguien que está leyendo o recordando. Cuando por fin se quedó dormida, soñó con tierras. No recordaba haber visto nunca tierras así. Campo abierto, verde oscuro bajo un cielo cargado, pero en el sueño las reconocía. Como se reconoce la cara de un familiar en una fotografía antigua, antes de que te digan el nombre. Se despertó a las 5:15 con la alarma del celular y el sabor metálico de algo que no había terminado de entender. La mañana en el restaurante empezó igual que todas. Café negro en la pequeña cocineta del personal, el briefing de don Aurelio sobre las reservaciones del día, la distribución de secciones. Camila recibió su asignación sin comentarios. Don Aurelio tampoco la miró directamente. Era su forma de pedir disculpas sin pedirlas. Asignarle la sección interior, la más tranquila, la que tenía menos tráfico, pero también menos exposición. Camila lo aceptó sin decir nada. Valeria, que tenía la sección de junto, se acercó en cuanto don Aurelio se alejó. «Oye, ¿ya supiste?» «¿Qué?» «Que el señor ese, el Villanueva, llamó esta mañana». Habló con el gerente, el licenciado Torres. Camila dejó de doblar la servilleta que tenía en la mano. ¿Y? No sé qué dijo exactamente, pero el licenciado Torres estuvo encerrado 20 minutos en su oficina y cuando salió tenía esa cara, ya sabes, la cara de cuando hay que hacer algo que no quiere hacer. ¿Me van a correr? No lo sé, Cami. Pero el licenciado preguntó por ti esta mañana temprano, a don Aurelio. Y don Aurelio dijo que eras su mejor mesera y que el incidente había sido un accidente. Se lo dijo, ¿eh? A su favor, eso sí lo hizo. Camila asintió. Gracias, Vale. ¿Y ya? Nada más, gracias, Vale. ¿No te da coraje? Mucho. Pues muéstralo, mujer. Que pareces estatua. Las estatuas duran más que los berrinches, dijo Camila, y volvió a doblar la servilleta. Valeria la miró como se mira a alguien que uno no termina de entender, pero que admira sin saber por qué. Luego se fue a su sección meneando la cabeza. El día transcurrió sin que el licenciado Torres la llamara. Camila trabajó con cuidado exagerado, como si cada copa fuera de cristal soplado a mano, como si cada movimiento pudiera ser evaluado. No porque tuviera miedo, sino porque no iba a darle a nadie la satisfacción de encontrar una razón. A las 3 de la tarde, durante el descanso, se sentó en el patio trasero del restaurante, un rectángulo de cemento con 2 macetas de bugambilia y una silla de plástico blanco que nadie reclamaba, y sacó el celular. Buscó Villanueva Desarrollos Inmobiliarios. El portal de la empresa cargó lento. Foto corporativa de Rodrigo en traje azul, sonrisa de hombre acostumbrado a que lo fotografíen. La sección de historia de la empresa decía:
Fundada en 1987 por don Ernesto Villanueva Ruiz, con la adquisición de terrenos en la zona sur de la Ciudad de México. En 1998, bajo la dirección de Rodrigo Villanueva Peralta, la empresa expandió sus operaciones. Camila cerró el portal. Terrenos en la zona sur. El Pedregal era zona sur. Guardó el celular. Se quedó mirando las bugambilias, el color fucsia violento de las flores contra el cemento gris. Pensó en el sonido de la caja. Pensó en la mano de su abuela deteniéndose a mitad del camino cuando escuchó el apellido Villanueva. Pensó, hay algo que mi abuela sabe y que yo no sé. Y esa idea, tranquila y fría como agua de pozo, fue la primera piedra de algo que todavía no tenía nombre. Esa tarde, al salir del restaurante, Camila no tomó el metro directo a casa. Bajó en la estación Copilco y caminó 4 cuadras hasta la Biblioteca Central de la UNAM, donde había estudiado 3 años de Derecho antes de que el dinero se acabara y la realidad se impusiera. Conocía esa biblioteca como la palma de su mano, el olor a papel y barniz de madera, los pasillos altos con luz cenital, los catálogos viejos que todavía nadie había digitalizado del todo. Fue al archivo hemeroteca. Pidió ediciones de periódicos locales de los años 80 y 90. La señorita del mostrador, una mujer mayor con lentes de armazón grueso, la miró con curiosidad. ¿Algún tema en específico? Registro de propiedades en el Pedregal, años 85 al 95, más o menos. Eso va a llevar tiempo. Tengo tiempo. No lo tenía, pero lo iba a encontrar. Pasó hora y media revisando microfilmes y fotocopias amarillentas. Encontró artículos de sección económica, avisos de compraventa, notas breves sobre desarrollos de la zona sur. Nada concreto. Nada que dijera, aquí está lo que buscas. Pero sí encontró el nombre Villanueva suficientes veces en suficientes contextos para confirmar una cosa. La familia había comenzado pequeña y había crecido muy rápido. Demasiado rápido para el volumen inicial de capital que cualquier nota periodística les atribuía. Se fue de la biblioteca con más preguntas que respuestas, pero también con la certeza, quieta, sin adornos, de que las respuestas existían. En casa, esa noche, su abuela ya estaba en la cocina cuando Camila entró. Hacía tamales. El aroma de masa con manteca y chile ancho ocupaba toda la planta baja como algo físico, como algo que se podía abrazar. «Llegaste tarde», dijo Consuelo sin voltear. «Fui a la biblioteca». La abuela sí se detuvo entonces. Un segundo. El mismo segundo de la noche anterior. ¿A buscar qué? Camila colgó la chamarra en el gancho detrás de la puerta. Se lavó las manos en el fregadero. Se sentó en la silla de siempre, la que chirriaba del lado derecho. «Abuela, ¿qué había en esa caja?» Consuelo siguió amasando. Las manos viejas trabajando la masa, con una autoridad que venía de 60 años de práctica. «¿Qué caja?» «La que abriste anoche, cuando yo ya estaba en mi cuarto. Te escuché. Silencio. Abuela, come primero. Abuela, por favor». La anciana dejó de amasar. Se limpió las manos en el delantal de flores azules. Se volteó. Y Camila vio entonces algo en la cara de su abuela que no había visto en mucho tiempo, quizás nunca. No tristeza exactamente, no miedo exactamente. Algo más antiguo. Como el cansancio de cargar algo durante décadas y saber que el momento de soltarlo, por fin, había llegado. «Siéntate bien», dijo Consuelo. Camila ya estaba sentada, pero se sentó mejor. Su abuela fue a la sala. Camila la oyó mover algo, abrir un cajón, volver. Puso sobre la mesa una caja de zapatos vieja, de cartón café, con una cinta de listón verde que alguien había atado hace mucho y que ya no era verde sino color de hoja seca. «Esto lo guardé 20 años», dijo Consuelo. «Tu abuelo me dijo que lo guardara. Que cuando llegara el momento, lo supería». «¿Y cuándo es el momento?» La abuela miró a su nieta durante un tiempo que pareció largo. «Cuando el nombre Villanueva volviera a nuestra casa». Camila sintió algo recorrerle la nuca. No escalofrío. Algo más parecido al reconocimiento. Como en el sueño. Como las tierras verdes que reconocía sin haber visto. ¿Qué hay adentro? Cartas. Documentos. Una escritura. ¿De qué?
Consuelo puso las manos sobre la caja. Manos con nudillos grandes, con manchas del tiempo, con la geografía de todo lo que habían hecho. De 14 hectáreas en el Pedregal, hija, que eran de tu abuelo, que le quitaron, y que Ernesto Villanueva construyó encima como si fueran suyas desde siempre. El silencio en la cocina era absoluto. Afuera, en la calle, un niño gritaba el nombre de alguien. Un perro ladraba. La ciudad seguía siendo la ciudad. Adentro, algo había cambiado de lugar para siempre. ¿Las tierras del Pedregal? Repitió Camila despacio. ¿El Pedregal Sur? El mismo. Camila pensó en el portal de la empresa, en la primera línea de la historia corporativa. Adquisición de terrenos en la zona sur de la Ciudad de México. En el Brioni de Rodrigo Villanueva. En el Patek Philippe de 2.8 millones. En el edificio de la colonia Jardines del Pedregal que había salido en todas las revistas el año pasado, valuado en 480 millones de dólares. Todo construido sobre tierra que había pertenecido a su abuelo. ¿Por qué nunca me dijiste? Porque no había nada que hacer, dijo Consuelo. Antes. Ahora hay algo. ¿Qué hay ahora que antes no había? La abuela la miró de una manera que Camila recordaría el resto de su vida. Sin lástima, sin dramatismo. Solo certeza. Tú, dijo. Ahora estás tú. Esa noche Camila abrió la caja. Lo hizo despacio, con el mismo cuidado con el que había servido el Dom Pérignon la tarde anterior. La cinta de listón verde se deshizo en sus manos con la fragilidad de algo que ha esperado demasiado tiempo. Adentro había cartas manuscritas en papel de cuaderno. Fotografías en blanco y negro. Un hombre joven, moreno, de sombrero y mirada directa parado frente a un terreno vacío con árboles al fondo. Una mujer con trenzas tomándole el brazo, sonriendo. Y una hoja más gruesa que las demás, con sello de notaría, con un número de registro, con la firma de su abuelo, Aurelio Montoya Cienfuegos, en tinta azul que el tiempo había vuelto gris pero que todavía podía leerse. Escritura de propiedad. Fecha: 14 de marzo de 1981. Camila la sostuvo con las dos manos. En la sala, su abuela rezaba el rosario en voz baja. Los misterios dolorosos que se rezan los martes. La voz quieta y pareja como agua que no tiene prisa porque sabe a dónde va. Camila no lloró. Sus manos no temblaban. Pero algo en ella, algo que había estado dormido o escondido, o simplemente esperando, acababa de despertar. Y no iba a volver a dormirse. La calma, que lo destruyó. Rodrigo Villanueva no era el tipo de hombre que dejaba los asuntos incompletos. Lo había aprendido de su padre. Ernesto Villanueva Ruiz, hombre de silencios largos y decisiones cortas, que había construido un imperio con la filosofía de que los problemas pequeños se vuelven grandes si no se aplastan a tiempo. Rodrigo tenía 41 años y esa filosofía estaba tan incorporada en él que ya ni siquiera la pensaba. Era reflejo, era músculo. El incidente del martes lo incomodaba. No por la mancha. El saco Brioni había quedado impecable después de la tintorería, 2,000 pesos el servicio, dinero que para él era ruido de fondo. Lo incomodaba porque la mesera no había reaccionado como debía. No había llorado. No había pedido perdón 15 veces. No había tenido esa expresión de pánico que Rodrigo reconocía y que, sin admitirlo, necesitaba para sentir que el orden del mundo estaba en su lugar. Esa mujer lo había mirado. Tranquila. Derecha. Y eso, por razones que no podía articular del todo, le molestaba más que cualquier mancha. El jueves volvió al restaurante Cielos del Pedregal. No para comer, para asegurarse. Llegó a la 1 de la tarde en su Porsche Cayenne negro valuado en 2.3 millones de pesos, con el chofer esperando en doble fila mientras Rodrigo entraba directamente por la puerta principal sin anunciarse. Pidió al anfitrión que llamara al licenciado Torres, el gerente general. Torres llegó en 90 segundos con la cara de siempre. Sonrisa profesional, sudor discreto. Señor Villanueva, qué gusto, no esperábamos. La mesera del martes, ¿sigue aquí? Torres parpadeó. Sí, señor. La señorita Montoya, ella. Quiero que hoy sea su último día. Señor, comprendo su molestia, pero el incidente fue un accidente involuntario y la señorita Montoya lleva 3 años con nosotros sin ningún.
Me está explicando su política de recursos humanos. Torres se detuvo. No, señor. Bien. Hoy. Torres asintió. Pero antes de que pudiera moverse, una voz llegó desde el interior del restaurante. Clara, pareja, sin prisa. No será necesario, licenciado Torres. Rodrigo se giró. Camila Montoya estaba de pie a unos 4 metros, con el uniforme impecable y las manos cruzadas frente a ella. Había llegado esa mañana sabiendo que esto podía pasar. Lo había sabido desde el martes. Y desde entonces, había estado preparándose para este momento de la única manera que conocía. Con calma. Usted, dijo Rodrigo. Señor Villanueva, dijo Camila. Me alegra que haya venido en persona. El tono era neutro, pero había algo en él que encendió una alarma en Rodrigo que no supo identificar. No era insolencia. Era otra cosa. Algo más quieto y más profundo que la insolencia. No vine a hablar contigo. Lo sé. Vino a asegurarse de que me corrieran. Hizo una pausa breve, quirúrgica. Pero antes de que eso pase, me parece importante que tengamos una conversación. Los tres. No tengo ninguna conversación pendiente contigo. Yo creo que sí la tiene. Camila sacó del bolsillo interno de su chaleco una hoja doblada en 4. La sostuvo con naturalidad, sin dramatismo. ¿Le digo aquí o prefiere la privacidad de una mesa? Torres los miraba a los dos como quien ve un accidente en cámara lenta sin poder hacer nada. Rodrigo quiso decir algo cortante. Quiso usar ese tono que usaba en las juntas cuando alguien decía algo inconveniente, y él necesitaba cortarlo antes de que tomara forma. Pero la hoja en la mano de esa mujer, ese papel doblado en 4, quieto, sin pretensiones, lo detuvo. Una mesa, dijo. Se sentaron en la sección interior, lejos de las ventanas. Torres se quedó de pie a un lado, sin saber bien si era testigo o árbitro. Camila puso el papel sobre la mesa, pero no lo abrió todavía. Señor Villanueva, usted habla inglés. No era una pregunta. Obviamente. Y francés, según su perfil corporativo. Y algo de italiano. ¿A qué vas con esto? A nada todavía. Solo quería que supiéramos los dos que los idiomas no son una medida de inteligencia, ni de valor, ni de lo que una persona merece. Rodrigo frunció el ceño. El martes, continuó Camila con la misma voz pareja. Usted dijo que gente como yo no debería tocar cosas que no puede pagar en 100 vidas. Hizo una pausa. Lo dijo en español, frente a 40 personas. Así que voy a responderle en los idiomas que a usted le parecen importantes. Y entonces, sin levantar la voz, sin cambiar de expresión, Camila habló en inglés. Mr. Villanueva, the champagne spilled because you moved your arm. There are 4 witnesses at table 9 who can confirm that. I'm not asking for an apology. I'm asking you to be accurate. Rodrigo no dijo nada. Camila continuó en francés. Monsieur Villanueva, une maison construite sur un terrain volé n'appartient pas à celui qui l'a construite. Elle appartient à ceux à qui on l'a pris. El silencio duró 3 segundos exactos. Rodrigo abrió la boca. La cerró. Algo en esa frase, una casa construida sobre tierra robada no pertenece a quien la construyó. Le había llegado de una manera que no podía ubicar. Camila volvió al español. Y en el idioma de los negocios, que es el que de verdad le importa, el predio registrado bajo la clave catastral 0901408720001 en el Pedregal Sur fue adquirido por Villanueva Desarrollos Inmobiliarios en octubre de 1987 mediante un contrato de compraventa cuya firma fue posteriormente identificada como apócrifa por peritos en documentoscopía. Ahora sí el silencio fue diferente. No el silencio de antes, el silencio del hombre que procesa. Este era el silencio del hombre que reconoce. ¿De qué estás hablando?, dijo Rodrigo. Pero su voz había cambiado un semitono. Solo uno. Suficiente. Estoy hablando de 14 hectáreas que pertenecían a Aurelio Montoya Cienfuegos, mi abuelo. Camila abrió entonces la hoja doblada. Era una fotocopia de la escritura, con la fecha de 1981 y el número de registro perfectamente legibles. Escritura número 4.412 ante la Notaría 18 del Distrito Federal. Registrada en el Registro Público de la Propiedad, existente. Torres hizo un sonido involuntario.
Lo reprimió de inmediato. Rodrigo no miró la hoja, miraba a Camila, y Camila lo miraba a él, sin rabia, sin triunfo. Con esa calma que desde el martes lo había inquietado y que ahora, por fin, tenía sentido. «Esto es una mentira», dijo Rodrigo. Pero lo dijo despacio. Lo dijo como alguien que no está seguro de lo que acaba de decir. «Tengo el original en un lugar seguro», dijo Camila. «Y tengo las cartas que su padre le escribió al mío en 1986, diciéndole que el terreno ya era suyo y que si mi abuelo intentaba reclamar algo, se iba a arrepentir. Las cartas están firmadas. Con membrete de la empresa». El Patek Philippe, en la muñeca de Rodrigo, reflejó un destello de la lámpara interior. 2.8 millones de dólares. Comprado con dinero que venía, de alguna manera, de tierra que no era suya. Rodrigo se puso de pie. «Voy a hablar con mis abogados». «Hágalo», dijo Camila. «Yo voy a hablar con los míos». Rodrigo salió. No corrió. Pero caminó más rápido de lo que había caminado en mucho tiempo. Torres se quedó mirando la puerta por donde había salido Rodrigo. Luego miró a Camila. Luego, la puerta otra vez. «Camila, sé que me va a tener que correr de todas formas, licenciado Torres. No se preocupe. Lo entiendo. Yo no quiero... No es lo que usted quiera. Es lo que tiene que hacer». Se puso de pie. Dobló la fotocopia con cuidado y la guardó en el chaleco. «Pero antes de irme, quiero que sepa algo». Torres la miró. «Don Aurelio me defendió ayer. Se lo agradezco. Y a usted también. Sé que el martes fue una situación difícil para todos». Torres abrió la boca. La cerró. Asintió una vez, despacio. Camila recogió su delantal del gancho, su bolsa del casillero, la chamarra de lana que colgaba junto a la puerta trasera. Salió por la cocina, como siempre. Pasó junto a las ollas de consomé que hervían a fuego lento, junto a los cocineros que la miraron sin saber qué había pasado, pero que sintieron que algo había pasado. En la puerta trasera, Valeria la estaba esperando. «Ya me dijeron». Tenía los ojos rojos. «Camila, no llores, ¿vale? Es que no es justo». «No, no lo es». La abrazó un momento. «Pero ya va a serlo». Salió a la calle. El sol de la tarde golpeaba las banquetas del Pedregal con esa luz horizontal y dorada que tiene la Ciudad de México cuando ya pasó lo peor del día. Camila caminó 2 cuadras antes de detenerse. Sacó el celular. Marcó un número. Contestaron al segundo timbre. «Licenciado Fuentes», dijo. «Soy Camila Montoya. Creo que es momento de que hablemos». Al fondo del restaurante, en la mesa del rincón que Camila no había visto desde el interior porque estaba semioculta detrás de un biombo de madera labrada, un hombre de traje negro dobló su servilleta con cuidado. Tenía 60 y tantos años, cabello blanco perfectamente peinado, y una libreta pequeña sobre la mesa donde había estado escribiendo notas. No había venido a comer. Había venido a ver. Cerró la libreta. Se puso de pie. Dejó un billete sobre la mesa. Más que suficiente. Y salió por la puerta principal sin apresurarse. En la acera, sacó también su celular. «Ya salió», dijo cuando contestaron. «Es ella, exactamente como pensábamos». Una pausa. «Sí. Muévase. El pasado. Que no se borra». El licenciado Fuentes le había dicho que no se preocupara. Eso, en boca de un abogado, normalmente significaba exactamente lo contrario. Pero el licenciado Artemio Fuentes Villalba no era un abogado común. Era notario público desde hacía 38 años. Había ejercido en 4 juzgados del Distrito Federal y tenía la reputación, bien ganada, de ser el tipo de hombre al que uno llama cuando el problema es real y las soluciones fáciles ya se agotaron. Lo que Camila no sabía todavía, lo que iba a descubrir esa misma tarde, era que Artemio Fuentes no estaba en esa historia por casualidad. Se encontraron en una cafetería de la Colonia del Valle. Pequeña, sin pretensiones, con manteles de hule a cuadros y el olor a café de olla y pan dulce que tiene ese tipo de lugares donde la gente va a hablar de cosas serias porque el ambiente no distrae. Fuentes ya estaba sentado cuando Camila llegó. Traje negro, como siempre. Cabello blanco perfectamente peinado. La libretita sobre la mesa. Era el mismo hombre del rincón del restaurante, aunque Camila no lo sabía aún. Se levantó cuando la vio entrar. «Señorita Montoya»,
Gracias por venir. Camila se sentó frente a él. Lo miró directamente, como era su costumbre. Usted me buscó antes de que yo lo llamara, dijo. ¿Cómo sabía? Fuentes sonrió. Era una sonrisa tranquila, sin aristas. Porque llevo 22 años esperando este momento. Camila no dijo nada. Esperó. El licenciado abrió la libreta. Pasó unas páginas. Luego la cerró de nuevo y la puso a un lado, como si no la necesitara. Conocí a su abuelo Aurelio en 1984. Comenzó. Yo era pasante en la notaría 18. Él fue a registrar la escritura de sus tierras en el Pedregal. 14 hectáreas que había comprado a plazos durante 8 años, ahorrando cada peso de su trabajo en la construcción. Era un hombre serio. Muy serio. El tipo de persona que no firma nada sin leerlo 3 veces. Camila apretó las manos sobre su regazo. Las aflojó. Escuchó. En 1987, Ernesto Villanueva Ruiz quiso esas tierras. El Pedregal estaba empezando a revalorizarse. Los desarrolladores lo veían venir. Ernesto ofreció a su abuelo un precio. Su abuelo dijo que no. Fuentes hizo una pausa. Entonces Ernesto encontró otra manera. El contrato falso. Sí. Contrataron a alguien para falsificar la firma de su abuelo en un contrato de cesión voluntaria de derechos. Fue presentado ante una notaría diferente, en Tlalnepantla, donde los registros de entonces eran más fáciles de manipular. Aurelio se enteró cuando ya era demasiado tarde. Intentó impugnarlo. Le dijeron que el proceso costaría más dinero del que tenía, que duraría años, que Ernesto Villanueva tenía abogados en 3 juzgados. ¿Y usted? ¿Dónde estaba usted? Fuentes no desvió la mirada. Yo era un pasante de 25 años que sabía lo que había pasado y que no hice suficiente. Lo dijo sin adornos, sin buscar su propia absolución. Le ayudé a su abuelo a documentar lo que pudo. Las cartas, las fotografías, la escritura original. Le dije que guardara todo. Que algún día, si alguien con recursos suficientes quería retomar el caso, habría elementos para hacerlo. Hizo una pausa. Aurelio me miró y me dijo, no soy yo quien lo va a retomar, pero alguien de mi familia lo va a hacer. Guárdelo usted también. Camila sintió algo moverse en el pecho. No dolor. Algo más parecido al reconocimiento de una carga que siempre había sido suya, aunque no supiera su nombre. ¿Y lo guardó? Tengo copias certificadas de todo en mi notaría, desde 1987. Fuentes abrió la libreta y sacó de entre sus páginas un sobre amarillo, grueso, con el sello de la notaría 18 en la solapa. Este sobre contiene copia certificada de la escritura original de su abuelo, análisis pericial de la firma falsificada realizado en 1989 por perito independiente, y las 2 cartas que Ernesto Villanueva le envió a Aurelio amenazándolo. Todo con fecha, todo con cadena de custodia. Lo puso sobre la mesa entre los dos. Camila lo miró, pero no lo tocó todavía. ¿Por qué ahora?, preguntó. Si lleva 22 años esperando, ¿por qué ahora? Porque ahora hay condiciones que antes no existían. Fuentes juntó las manos sobre la mesa. Rodrigo Villanueva está en proceso de vender ese terreno, el lote central del desarrollo Pedregal Sur, a un consorcio de inversión del Golfo. La operación está valuada en $480 millones y se formaliza en 42 días. Si la venta se completa, el terreno pasa a un tercero de buena fe y el caso se complica enormemente. Pausa. Pero si hay una impugnación registrada antes de que la venta se cierre, el comprador no puede proceder hasta que el litigio se resuelva. Fuentes asintió. ¿Usted es abogado o notario?, preguntó Camila. Las 2 cosas. Y tengo 3 colegas dispuestos a llevar este caso sin cobrar honorarios hasta que haya resolución. La miró. Lo único que necesitamos es su consentimiento y la escritura original, que según entiendo usted ya tiene. Camila pensó en la caja de zapatos, en la firma gris de su abuelo sobre papel envejecido, en las manos de Consuelo sosteniendo esa caja durante 20 años. ¿Cuánto tiempo tiene el proceso? Si todo marcha bien, 6 a 8 meses. Si Villanueva pelea cada paso, hasta 18. Pero la venta no puede cerrarse mientras haya litigio activo. Y eso, señorita Montoya, le va a doler más que cualquier sentencia. Camila tomó el sobre.
Lo sostuvo. Lo puso en su bolsa. Necesito hablar con mi abuela esta noche, dijo. Mañana le doy una respuesta. Por supuesto. Se levantó para irse. Luego se detuvo. Una cosa, licenciado. ¿Usted estaba en el restaurante hoy? Fuentes la miró sin sorpresa. Sí. ¿Lo del restaurante fue casualidad o lo estaba siguiendo a él? Llevaba 3 días siguiendo sus movimientos. Sabía que iba a volver. Quería ver cómo reaccionaba usted antes de acercarme. Hizo una pausa. No me decepcionó. Camila asintió una sola vez y salió. Esa noche, Rodrigo Villanueva no durmió bien. Estaba en su penthouse en Polanco. 2000 metros cuadrados, piso 17, con vista a los árboles del Parque Lincoln, que de noche parecían un mar oscuro y quieto, y caminaba de un lado a otro con el teléfono en la mano, como si el movimiento pudiera ordenar los pensamientos. Había llamado a su abogado corporativo, el licenciado Bermúdez, a las 4 de la tarde. Bermúdez era un hombre pequeño y preciso, que nunca levantaba la voz, y que por eso exactamente asustaba más que los que sí lo hacían. La escritura existe, le había dicho Bermúdez, después de 40 minutos en los que no había dicho casi nada. El registro original de 1981 está en el registro público. Nadie lo borró porque nadie creyó necesario borrarlo. La operación de 1987 se manejó como cesión voluntaria, no como cancelación de registro previo. Hay un traslapo documental que, si alguien lo trabaja bien, ¿qué tan serio es esto? Depende de quién lo trabaje. ¿Quién lo puede trabajar? Silencio de 3 segundos. Nadie que valga la pena va a meterse en esto gratis, Rodrigo. Es un caso largo y difícil. Normalmente. ¿Normalmente? A menos que alguien ya lo haya preparado durante muchos años. En ese caso, el trabajo pesado ya está hecho. Rodrigo había colgado sin despedirse. Ahora caminaba frente a los ventanales del penthouse y pensaba en una cosa concreta. La mesera. Una mujer de 28 años que trabajaba en un restaurante del Pedregal, que había encajado sus gritos sin moverse, que sabía inglés y francés, y el número de clave catastral de un terreno que Rodrigo ni siquiera había pisado personalmente desde que era niño. Eso no era una coincidencia. Eso era preparación. Marcó a su asistente. Quiero todo lo que puedas encontrar sobre una mujer llamada Camila Montoya. Mesera en Cielos del Pedregal, 28 años aproximadamente, vive en Iztapalapa. Nombre completo, domicilio exacto, familia, antecedentes. Para mañana en la mañana. Entendido, señor. Colgó. Se sirvió 2 dedos de whisky Macallan, 25 años. 4,000 pesos la copa en cualquier bar de la ciudad. Y se quedó mirando la oscuridad de los árboles. Pensó en su padre, en Ernesto, que había muerto 6 años atrás de un infarto en su oficina de Lomas de Chapultepec, rodeado de cuadros caros y escrituras de propiedades. Ernesto, que nunca le había explicado con detalle cómo había comenzado todo. Que simplemente había dicho, una vez cuando Rodrigo era adolescente y preguntó, «Los negocios se hacen como se pueden, no como uno quiere». Rodrigo había aceptado eso. Nunca había preguntado más. Ahora pensaba que quizás debería haber preguntado. A las 10 de la noche del jueves, Camila y Consuelo estaban sentadas a la mesa de la cocina con el sobre del licenciado Fuentes abierto entre las dos. Consuelo leyó cada documento despacio. Sus labios se movían levemente con las palabras, como cuando rezaba, pero Camila sabía que no era rezo. Era su abuela verificando, confirmando, cerrando el círculo de algo que había comenzado décadas antes de que ella naciera. Cuando terminó, Consuelo dobló los papeles con cuidado. Los volvió a meter en el sobre. Cruzó las manos sobre él. «¿Qué quieres hacer, hija?» «Quiero recuperar lo que era de él, de ustedes. Es tuyo también». «Lo sé. Es una pelea larga. Lo sé también. Van a intentar asustarte. Ese tipo de gente siempre lo intenta. Que lo intenten». Consuelo la miró un momento largo. Luego sonrió. La primera sonrisa de verdad en días. «Eres igual a tu abuelo. Esa calma. Esa manera de quedarse quieto cuando el mundo grita». Le tomó la mano. Aurelio decía que la calma no es cobardía, es reserva. Como el agua profunda, no se mueve, pero está ahí. «Mañana le digo que sí al licenciado Fuentes», dijo Camila. Consuelo asintió. Se levantó, puso la cafetera.
Esta noche cuéntame todo, desde el principio. Y Consuelo habló. Habló de un hombre joven que llegó desde Milpa Alta con 200 pesos y las manos limpias, que trabajó en construcción durante 15 años, que ahorró peso a peso, que compró esas 14 hectáreas cuando el Pedregal todavía era cerros y tepetate y pinos y nadie las quería, que las compró porque le parecían hermosas, solo por eso. Cuando Consuelo terminó, Camila pidió ver la fotografía. El hombre joven, moreno, con sombrero, parado frente al terreno vacío. La mirada directa. La misma calma que Camila reconocía sin necesitar espejo. La puso sobre la mesa junto al sobre del licenciado Fuentes. Y pensó, mañana empieza todo. Lo que construyeron, con el dolor de otros. El viernes amaneció con llovizna fina sobre Iztapalapa. No la lluvia dramática de agosto, sino esa garúa quieta y persistente que la Ciudad de México suelta a veces en octubre, como si el cielo no estuviera triste exactamente, sino pensativo. Camila se despertó a las 5:15 por costumbre, aunque ya no tenía a dónde ir. Sin restaurante, sin sección asignada, sin don Aurelio mirando el reloj a las 7 en punto. Por primera vez en 3 años la mañana era suya. Se quedó en la cama escuchando la llovizna contra el vidrio de la ventana y pensó en su abuelo. En un hombre que había cargado ladrillos durante 15 años para comprar un pedazo de tierra que luego le quitaron. Y que aún así, según Consuelo, nunca había hablado de eso con odio. Solo con esa tristeza particular que tienen las injusticias que uno no logró corregir en vida. Pero yo sí puedo, pensó Camila. Se levantó. A las 9 de la mañana, Consuelo ya estaba en la cocina con el cabello recogido y el delantal puesto, como si el universo entero dependiera de que el desayuno estuviera listo a tiempo. Había frijoles de olla, huevos a la mexicana, tortillas recién hechas a mano y un ramo de flores de cempasúchil en el centro de la mesa que Camila no había visto la noche anterior. ¿De dónde salieron las flores?, preguntó. De la maceta de la entrada. Las corté esta mañana. ¿Por qué? Consuelo sirvió el café sin voltear. Porque hoy es un día importante, y los días importantes merecen flores. Tu abuelo decía eso. Camila se sentó. Miró las flores naranjas sobre el mantel a cuadros, y pensó que su abuelo debió haber sido el tipo de hombre que uno quisiera conocer no por lo que logró, sino por cómo era. ¿Qué más decía?, preguntó. Muchas cosas. Consuelo se sentó frente a ella. Decía que la tierra tiene memoria, que aunque uno no esté, la tierra recuerda a quien la cuidó primero. Tomó su taza. Yo no sé si eso es verdad en sentido literal, pero me gusta creerlo. A mí también. Desayunaron en silencio cómodo, ese silencio que solo existe entre personas que se conocen tan bien que no necesitan llenarlo. Cuando terminaron, Consuelo fue a su cuarto y volvió con algo que Camila no había visto entre los documentos de la caja. Un cuaderno de pasta dura color vino, gastado en las esquinas, con el nombre Aurelio escrito a mano en la portada con tinta azul. Lo puso sobre la mesa. «Esto no te lo mostré anoche», dijo. «¿Qué es?» «Su diario, del año 87, del año que le quitaron todo». Camila miró el cuaderno sin tocarlo todavía. «¿Lo leíste?» «Muchas veces. Demasiadas». Consuelo lo empujó suavemente hacia ella. «Pero nunca lo leí con quien debía leerlo». Camila abrió el cuaderno. La letra de su abuelo era apretada y pareja, con esa caligrafía de quien aprendió a escribir cuando escribir costaba esfuerzo, y por eso cada palabra se trataba con cuidado. Las páginas olían a papel viejo y a algo más difícil de nombrar, como el interior de una iglesia, o como el cajón donde la abuela guarda las cosas que no se usan pero tampoco se tiran. Leyó en voz baja, despacio, con Consuelo frente a ella. 12 de marzo de 1987. Ernesto Villanueva mandó a su abogado hoy. Un licenciado joven, con traje caro y cara de no haber dormido bien. Me ofreció 700,000 pesos por las 14 hectáreas. Le dije que no estaban en venta. Me dijo que lo pensara. Le dije que ya lo había pensado. Se fue con cara de que eso no era el fin. Camila pasó unas páginas. 28 de abril de 1987. Consuelo me dijo que me tranquilice, que ya va a pasar.
Yo le digo que tiene razón para que no se preocupe más, pero la verdad es que no sé si va a pasar. Esos hombres tienen dinero y yo tengo papeles. El dinero mueve más puertas que los papeles, pero los papeles dicen la verdad y el dinero no siempre puede con eso. Otro salto, 14 de septiembre de 1987. Fui al juzgado. El licenciado Fuentes, el pasante de la notaría 18, me ayudó a sacar copias de todo. Es buen muchacho, tiene vergüenza, que es más de lo que puedo decir de otros. Me dijo que guarde todo, que no confíe en nadie que tenga más que perder que ganar diciéndome la verdad. Consuelo, que sabía de memoria lo que venía, cerró los ojos. Camila leyó la última entrada del año. 3 de noviembre de 1987. Ya está hecho. Presentaron el contrato en Tlalnepantla. Dijeron que yo firmé. Yo sé que no firmé. El licenciado Bermúdez, el de Villanueva, me dijo que si voy a juicio, voy a perder más de lo que tengo. No sé si tiene razón o si solo quiere que me rinda. Consuelo lloró esta noche aunque pensó que no la oía. Yo tampoco dormí. Pero no porque tenga miedo, sino porque estoy pensando. Estoy pensando en mis hijos, en los hijos de mis hijos, en si alguna vez alguien va a poder hacer lo que yo no pude. La tierra tiene memoria. Yo también tengo memoria. Y mientras exista un papel que diga la verdad existe aunque nadie la diga en voz alta todavía. Algún día alguien la va a decir. Camila cerró el cuaderno. Se quedó con las manos sobre la pasta de color vino. No habló durante un momento. Consuelo tampoco. Afuera, la llovizna seguía. Un vendedor ambulante pregonaba tamales en la calle con esa voz cantada que tienen los vendedores de la ciudad, esa música involuntaria del viernes por la mañana. Lloró, dijo Camila al fin, en voz muy baja. ¿Tu abuelo? Escribió que tú lloraste esa noche. Pero él tampoco durmió. No durmió. Consuelo sonrió con esa tristeza particular de los recuerdos que duelen y consuelan al mismo tiempo. Pero a la mañana siguiente se levantó a las 5, se tomó su café y se fue a trabajar. Así era Aurelio. Lloraba por dentro y actuaba por fuera. Igual que yo. Igual que tú. Camila abrió el cuaderno en la última entrada. Leyó la frase final en silencio. Algún día alguien la va a decir. Pensó en los edificios que Rodrigo había construido sobre esas tierras. El desarrollo Pedregal Sur valuado en $480 millones. La reputación dorada de un apellido construido sobre un contrato falso y el silencio de un hombre que no tuvo recursos para pelear. Pensó. Ya no hay que esperar más. A las 11, su teléfono vibró. Número desconocido. Contestó. Señorita Montoya. Buenos días. Soy el licenciado Bermúdez, representante legal de Rodrigo Villanueva. Camila reconoció el apellido del diario. El mismo apellido. 40 años después, el mismo oficio. Buenos días, dijo, con la voz pareja de siempre. Quería hablar con usted directamente, antes de que esto escale a instancias que compliquen la situación para todos. Escucho. Mi cliente reconoce que el incidente del martes fue desafortunado y está dispuesto a hacer un reconocimiento económico por los inconvenientes. Estamos hablando de una cifra generosa. Pausa calculada. 200.000 pesos, señorita Montoya. Depositados esta semana. Camila no respondió de inmediato. 200.000 pesos. Más de lo que ganaba en un año entero. El tipo de cifra que Rodrigo Villanueva ofrecía pensando que para ella era una fortuna, que la iba a dejar sin palabras, que iba a resolver el problema comprándolo. ¿Y a cambio de qué? Preguntó. De un acuerdo de confidencialidad estándar. Nada inusual. Solo que ambas partes convengan en no hacer declaraciones públicas sobre... No. Silencio breve al otro lado. Señorita Montoya, le recomiendo que lo piense con calma. Usted acaba de perder su empleo. No, repitió Camila. No voy a firmar nada. Si su cliente quiere seguir hablando, que lo haga a través del licenciado Fuentes. Ya tiene su contacto. Colgó. Consuelo, que había escuchado desde la cocina, asomó la cabeza. ¿Quién era? El abogado de Villanueva. ¿Qué quería? Comprarme. La abuela resopló con una expresión que en otra persona hubiera sido risa, y en Consuelo era algo más antiguo y más seco.
El sonido de alguien que ya vio ese truco antes. ¿Ahí? Le dije que no. Bien. Consuelo. Camila fue a la cocina y se apoyó en el marco de la puerta. ¿Tienes miedo? La anciana pensó la respuesta con honestidad, que era la única manera en que pensaba las cosas. Un poco. Ese tipo de gente cuando no puede comprar, aprieta. Y cuando aprieta, duele. Lo sé. ¿Y tú? Yo también tengo un poco. Pausa. Pero menos que antes de leer el diario. ¿Por qué menos? Camila pensó en la última frase de su abuelo. En ese hombre que no durmió pero se levantó a las 5 y se fue a trabajar. En esa fe tranquila, sin adornos, en que la verdad existe aunque nadie la diga todavía. Porque él ya hizo la parte difícil, dijo. Guardó todo. Esperó. Tuvo fe en que alguien lo iba a terminar. Miró a su abuela. Yo solo tengo que terminarlo. Esa tarde a las 3, Camila se reunió con el licenciado Fuentes, en su notaría de la colonia Narvarte. Una oficina seria, con libreros de madera oscura, diplomas enmarcados y olor a papel notarial casi idéntico al olor del cuaderno de su abuelo. Fuentes escuchó el intento de soborno con expresión de quien escucha algo que ya esperaba. 200.000. Repitió. Eso significa que están asustados, pero todavía creen que se puede resolver en silencio. ¿Y cuándo van a saber que no? Cuando presentemos la demanda. Sacó una carpeta. Mis colegas revisaron la documentación esta mañana. El caso es sólido, señorita Montoya. La escritura original, el análisis pericial de la firma falsificada, las cartas de Ernesto Villanueva, el registro en el archivo de notarías. Todo coherente, todo fechado. La miró. ¿Tiene usted el diario de su abuelo? Camila parpadeó. ¿Cómo sabe del diario? Aurelio me lo mencionó en 1987. Dijo que estaba escribiendo todo. Una pausa leve. ¿Existe? Sí. Perfecto. No es prueba jurídica directa, pero en audiencia, leído en voz alta, tiene un valor que ningún documento puede reemplazar. La verdad dicha con la voz de quien la vivió es la prueba más difícil de refutar. Camila pensó en eso, en la letra apretada y pareja del cuaderno. En algún día alguien la va a decir. ¿Cuándo presentamos? Preguntó. Lunes, 39 días antes de que se cierre la venta. Suficiente si nos movemos bien. Muévase bien. Fuentes asintió. Camila se puso de pie. Luego se detuvo. El abogado de Villanueva se llama Bermúdez. Una sombra cruzó la cara de Fuentes. Rápida, controlada. Lo sé. ¿El mismo de 1987? Su hijo. Aprendió el oficio del padre. Pausa. Como usted aprendió el de su abuelo. Camila salió a la calle. La llovizna había parado y el sol de la tarde rompía entre nubes con esa luz dorada que tiene la ciudad después de la lluvia. Sacó del bolso la fotografía de su abuelo. El hombre joven, el terreno vacío, los árboles al fondo. La miró un momento. La guardó. Y siguió caminando. La trampa del cobarde. El lunes llegó con sol limpio y aire frío. El licenciado Fuentes presentó la demanda ante el juzgado 14º de lo civil del Tribunal Superior de Justicia a las 9:45 de la mañana. 43 páginas con anexos, número de expediente 2024, civil 4871, sello del juzgado en tinta roja. La impugnación quedó registrada en el sistema antes del mediodía. A las 2 de la tarde, el consorcio del Golfo que iba a comprar el lote central recibió notificación automática de litigio activo sobre la propiedad. A las 2:15, el director del consorcio llamó a Rodrigo Villanueva. Fuentes le contó todo esto a Camila esa noche por teléfono, con la calma de un hombre que lleva casi 4 décadas haciendo esto, y que sabe distinguir el momento en que la marea cambia de dirección. El comprador suspendió la operación, dijo. Por el momento. No la canceló, pero la suspendió. Eso le costó a Rodrigo entre 12 y 15 millones de dólares en penalidades contractuales por incumplimiento de plazos. Una pausa. Y eso fue solo hoy. Camila escuchó esto sentada en la silla que chirriaba del lado derecho, con Consuelo frente a ella doblando servilletas de tela. Un hábito de toda la vida, las manos siempre haciendo algo mientras el mundo se movía alrededor. ¿Qué sigue? Preguntó Camila. Que él va a reaccionar.
Y cuando los hombres como Rodrigo Villanueva reaccionan, no piensan con claridad. Fuentes hizo una pausa. Eso es bueno para nosotros. Y peligroso para usted. ¿Peligroso cómo? Todavía no lo sé. Pero cuide los documentos, los originales, esta semana especialmente. Camila colgó. Miró a su abuela. ¿Escuchaste? Todo, dijo Consuelo sin dejar de doblar. El original de la escritura está en mi cuarto. Detrás del cuadro de la Virgen de Guadalupe, en el hueco de la pared que hizo tu abuelo cuando construyó la casa. Camila parpadeó. ¿Llevas 40 años guardando una escritura detrás de un cuadro? Tu abuelo decía que lo más seguro no es lo más complicado. Es lo más inesperado. Camila miró el techo un momento. Abuela, eres extraordinaria. Lo sé, dijo Consuelo, y dobló la última servilleta. Rodrigo Villanueva no durmió el lunes por la noche, ni el martes. El licenciado Bermúdez le había explicado, con esa voz pequeña y precisa que tenía para las malas noticias, que la demanda era sólida, que los documentos eran auténticos según la revisión preliminar, y que el proceso podía durar entre 8 y 18 meses, durante los cuales la venta permanecería bloqueada. 18 meses. Con el mercado moviéndose, con los intereses corriendo, con la reputación expuesta. ¿Hay alguna manera de que los documentos desaparezcan?, preguntó Rodrigo. Bermúdez no respondió de inmediato. Los que están en el juzgado no, dijo al fin. Pero los originales están en manos de la demandante. Sin los originales, el peritaje de autenticidad se complica. Entonces los originales tienen que desaparecer. Rodrigo. Yo no puedo. No te estoy pidiendo que lo hagas tú. Bermúdez cerró su libreta. Se puso de pie. Esta conversación no ocurrió, dijo. Y se fue. El miércoles por la noche, Camila llegó a casa a las 10 pasadas. Había pasado la tarde en la notaría de Fuentes, revisando los anexos de la demanda, verificando cada fecha, cada número de registro, cada firma. Era trabajo que no pagaba, pero que importaba más que cualquier cosa que hubiera hecho en los últimos 3 años. Abrió la reja verde de la entrada. Algo estaba diferente. No sabía qué exactamente. La maceta de geranios en su lugar, la luz del zaguán encendida, la puerta principal cerrada como siempre. Pero algo, un detalle que no llegaba a articular, la detuvo en el umbral. Entró despacio. «Abuela». Aquí, en la sala. Consuelo estaba sentada en su sillón de siempre, con el rosario en la mano y una expresión que Camila reconoció de inmediato. La expresión de alguien que está tranquilo porque ya tomó una decisión y las decisiones tomadas no necesitan nervios. Frente a ella, en la mesita de centro, había una taza de té y un sobre color manila que Camila no había visto antes. ¿Qué pasó? Vinieron 2 hombres. Camila se quedó quieta. ¿Cuándo? Como a las 8. Dijeron que eran del juzgado, que necesitaban verificar unos documentos relacionados con el expediente. Consuelo tomó un sorbo de té con absoluta calma. Les dije que todos los documentos ya estaban en manos del licenciado Fuentes, y que si necesitaban algo que se comunicaran con él. Y se fueron. Después de mirar la sala un rato, sí. ¿Te amenazaron? No con palabras. Pero uno de ellos miró hacia el pasillo, hacia los cuartos, de una manera que no era de hombre del juzgado. Camila sintió algo apretarse en el pecho. No miedo exactamente. Rabia. Una rabia quieta y muy fría. La escritura, dijo. Sigue donde siempre. Consuelo señaló el sobre manila. Pero eso sí lo dejaron. Camila tomó el sobre. Lo abrió. Adentro había una sola hoja. Sin membrete, sin firma. Texto impreso en letra común. Los documentos que usted tiene no le pertenecen. Le recomendamos devolverlos voluntariamente antes de que la situación se complique para su familia. Camila leyó la hoja 2 veces. Luego la dobló. La guardó en su bolsa. Llamo a Fuentes, dijo. Ya lo llamé yo, dijo Consuelo. ¿Tú? Tengo su número también. Me lo dio él mismo. La miró con esa serenidad que a veces irritaba y a veces era lo más reconfortante del mundo. Dijo que esperaba algo así. Que esta semana lleváramos los originales a su notaría para depositarlos en resguardo notarial. Que allá no los puede tocar nadie. ¿Por qué no lo hicimos antes? Porque antes no había urgencia.
Consuelo se puso de pie con el esfuerzo tranquilo de sus 82 años. Ahora sí, mañana temprano vamos. Mañana temprano vamos. Consuelo fue a la cocina. Volvió con un plato de tamales tapados con un trapo. Come, dijo. Que te ves pálida. Acaban de amenazarnos, abuela. Y tú necesitas comer igual. Puso el plato sobre la mesa con la autoridad definitiva de una mujer que ha sobrevivido cosas mucho peores que cartas anónimas. Siéntate. Camila se sentó. Comió. Y mientras comía, Consuelo le contó algo que no le había contado antes. Que la noche que les quitaron las tierras, en noviembre del 87, su abuelo Aurelio también había recibido una visita. 2 hombres. Sin palabras amenazantes, pero con esa manera de mirar las paredes que significa lo mismo en cualquier idioma. ¿Y qué hizo él? Se terminó su café, dijo Consuelo. Les dio las gracias por venir, y los acompañó a la puerta. Camila dejó el tenedor un momento. ¿Y después? Después cerró la reja, fue al cuarto, puso la escritura detrás del cuadro de la Virgen y se durmió. El silencio de la cocina fue breve y pesado, y lleno de algo que no era tristeza. No lo iban a asustar, dijo Camila. No. Consuelo la miró. Y a ti tampoco. Al día siguiente, jueves, a las 8 de la mañana, Camila y Consuelo llegaron a la notaría de Fuentes con la escritura original, el cuaderno de Aurelio, las cartas de Ernesto Villanueva y las fotografías, todo guardado en la misma caja de zapatos que había esperado 20 años detrás del cuadro. Fuentes los recibió en persona, registró cada documento, los fotografió, los escaneó, los selló con protocolo notarial de resguardo. Entregó a Camila un recibo oficial con número de folio. Ahora, dijo, están en 4 lugares simultáneamente, aquí, en el juzgado, en el Archivo General de Notarías y en un despacho de respaldo que prefiero no nombrar. La miró. Para que desaparezcan todos, necesitarían incendiar 3 edificios públicos y una notaría privada. ¿Eso es posible?, preguntó Camila sin ironía. Teóricamente. Fuentes también lo dijo sin ironía. Pero ese nivel de desesperación deja rastros que ningún abogado puede limpiar. No lo van a hacer. Camila asintió. Consuelo, que había estado sentada frente al escritorio de Fuentes con la caja vacía en el regazo, dijo de pronto: «Licenciado, usted conoció a mi esposo». Fuentes la miró. «Sí, señora». «¿Cómo era?». La pregunta tomó a Fuentes por sorpresa. No la respuesta. Esa la tenía, sino el momento. La anciana con la caja vacía, la luz de la mañana entrando por los libreros de madera oscura, el recibo de resguardo sobre el escritorio. Era un hombre que sabía lo que valía, dijo Fuentes despacio. «Y eso es más raro de lo que parece». Consuelo asintió una sola vez. Se puso de pie. «Gracias», dijo. Y salió al pasillo a esperar, como si necesitara un momento sola con algo que no tenía nombre, pero que había estado cargando desde hace 40 años y que acababa de soltar, por fin, en ese cuarto con libreros de madera y olor a papel notarial. Camila la vio salir. Luego miró a Fuentes. «¿Qué sigue?». «La primera audiencia es en 3 semanas. Para entonces, Rodrigo Villanueva va a haber agotado todas las opciones fáciles». Fuentes juntó las manos. «Lo que viene ahora es el juzgado. Y en el juzgado, señorita Montoya, los documentos hablan más fuerte que el dinero». Camila tomó el recibo. Lo dobló con cuidado. Lo guardó en el mismo bolsillo donde llevaba la fotografía de su abuelo. «Que hablen», dijo. Y salió a buscar a su abuela. Esa tarde, de vuelta en Peñón Viejo, Camila fue al cuarto de Consuelo. El cuadro de la Virgen de Guadalupe seguía en la pared, con el hueco vacío detrás. Lo miró un momento. Luego lo volvió a colgar en su lugar. La Virgen la miraba con esa expresión que tienen las imágenes antiguas. Serena. Presente. Sin prisa. Camila pensó en su abuelo construyendo ese hueco con sus propias manos, guardando la escritura ahí con la certeza de que algún día iba a importar. Durmiendo tranquilo después de hacerlo, pensó: «Ya cumpliste, abuelo». Y por primera vez desde el martes en que Rodrigo Villanueva la señaló frente a 50 personas y exigió que la echaran a la calle, Camila Montoya sintió algo que no era rabia ni miedo ni determinación. Era paz. Quieta, sólida, bien ganada.
La de quien sabe que está haciendo exactamente lo que tenía que hacer. La carta, que lo destruyó por dentro. La primera audiencia fue un martes de noviembre. El juzgado 14º de lo civil ocupaba el cuarto piso de un edificio gris de la colonia Doctores, que olía a papel húmedo y a café de máquina y a ese particular cansancio que acumulan los lugares donde la gente lleva décadas peleando por lo que es suyo. Las bancas del pasillo eran de madera dura sin respaldo, y los focos del techo parpadeaban con una frecuencia que a ciertas horas volvía todo ligeramente irreal. Camila llegó a las 8:45 con el licenciado Fuentes y 2 de sus colegas. La licenciada Peralta, 40 y tantos años y mirada de quien no acepta argumentos que no estén bien fundados, y el licenciado Montiel, más joven, especialista en derecho registral. Los tres llevaban carpetas. Camila llevaba la fotografía de su abuelo en el bolsillo interior del saco negro que se había comprado 3 días antes en un mercado de Tepito. 180 pesos, corte recto, caída perfecta. Rodrigo Villanueva llegó a las 9 en punto con 4 abogados y traje azul marino de 3 piezas. Entró al pasillo sin mirar a los lados. Pero los lados lo miraron a él. La audiencia preliminar duró 2 horas y 20 minutos. No fue la gran confrontación que las películas prometen. Fue lo que realmente son los procesos judiciales en su fase inicial. Argumentos técnicos, números de registro, fechas, impugnaciones formales de documentos. El juez, un hombre de 50 y tantos años con lentes de armazón grueso y la expresión neutral de quien ha escuchado demasiadas historias para sorprenderse con ninguna, tomaba notas sin levantar la vista. El equipo de Bermúdez argumentó que el contrato de cesión de 1987 era válido, que había sido presentado ante notaría competente, que la firma había sido autenticada en su momento. Fuentes respondió con el análisis pericial de 1989. 4 páginas de documentoscopía que describían con precisión milimétrica las diferencias entre la firma de Aurelio Montoya en la escritura de 1981 y la firma en el contrato de cesión de 1987. Grosor del trazo. Ángulo de inclinación. Presión sobre el papel. Características de la rúbrica que un falsificador, por hábil que sea, no puede replicar porque no son conscientes. Son el resultado de décadas de músculo y hábito. El equipo de Bermúdez solicitó un nuevo peritaje. El juez lo concedió. Fijó segunda audiencia para 6 semanas después. Camila salió al pasillo y se apoyó contra la pared. Fuentes se puso a su lado. «¿Cómo vamos?», preguntó ella. «Bien, mejor de lo esperado». Hablaba en voz baja, con esa economía de palabras que los abogados buenos aprenden cuando saben que los pasillos tienen oídos. Pidieron nuevo peritaje porque el de 1989 los está destruyendo. Un nuevo peritaje con los métodos actuales va a ser peor para ellos, no mejor. ¿Cuánto tiempo más? El proceso completo, 8 meses mínimo. Pero la venta sigue bloqueada durante todo ese tiempo. Y Rodrigo sabe que cada mes que pasa le cuesta más de lo que puede recuperar. Camila asintió. En ese momento, al final del pasillo, Rodrigo Villanueva salió de la sala con sus 4 abogados. Caminó sin apresurarse, como siempre. Pero algo había cambiado. Algo pequeño. Difícil de nombrar. Como cuando un edificio tiene una grieta que todavía no se ve pero que ya está ahí, trabajando desde adentro. Sus ojos encontraron los de Camila por un segundo. Ella no los desvió. Él sí. Las semanas siguientes tuvieron un ritmo extraño. Días de quietud absoluta interrumpidos por noticias del proceso que Fuentes le comunicaba con puntualidad. El nuevo peritaje confirmó lo que el de 1989 ya había establecido. La firma era falsa. El dictamen técnico era inapelable. Bermúdez presentó 3 recursos de impugnación distintos. Los 3 fueron rechazados. La prensa económica empezó a notar que el desarrollo Pedregal Sur llevaba semanas sin movimiento. Una columna de negocios preguntó, con la discreción característica de ese tipo de publicaciones, si Villanueva Desarrollo se enfrentaba a algún problema con uno de sus proyectos emblemáticos. Rodrigo no respondió. El consorcio del Golfo comenzó a explorar otras opciones. La segunda audiencia fue en diciembre, 3 días antes de Navidad. Esta vez el pasillo del juzgado estaba más lleno. Gente con carpetas, con caras cansadas,
con la expresión de quienes llevan meses, algunos años, esperando que alguien les devuelva algo. Camila los miró mientras esperaba y pensó que su historia era una entre cientos, que ese edificio gris de la colonia Doctores era el depósito de todas las injusticias que no tuvieron recursos para pelear a tiempo. Adentro, el juez anunció que con base en los peritajes presentados, la autenticidad de la firma en el contrato de cesión de 1987 quedaba en entredicho formal, que el proceso continuaba hacia fase probatoria completa. Fue en ese momento cuando Fuentes solicitó algo que no estaba en el guión original. Su señoría, dijo, de pie frente al estrado, la parte actora solicita permiso para presentar en esta audiencia un documento de carácter testimonial que complementa las pruebas documentales ya exhibidas. No es prueba técnica, es contexto histórico que el tribunal puede considerar en su valoración. El juez lo miró sobre los lentes. ¿De qué documento se trata? El diario personal del señor Aurelio Montoya Cienfuegos, propietario original del predio en disputa, correspondiente al año 1987. Fuentes hizo una pausa. Con su venia, solicito que la señorita Camila Montoya, nieta del autor, proceda a leer en voz alta las entradas relevantes. Bermúdez se puso de pie. Objeción. Un diario personal no constituye prueba. No lo presento como prueba técnica, dijo Fuentes con calma. Lo presento como contexto testimonial, que está dentro de la discreción valorativa del tribunal. La ley no lo prohíbe. El juez pensó durante 5 segundos, que parecieron más largos. Proceda, dijo. Camila se puso de pie. Tomó el cuaderno de pastavino. Lo abrió en la página marcada con un listón rojo que Consuelo había puesto ahí la noche anterior, en silencio, mientras Camila repasaba los párrafos que iba a leer. La sala no era grande, capacidad para unas 30 personas, pero en ese momento parecía más pequeña. Como si el aire se hubiera comprimido ligeramente alrededor de lo que estaba a punto de ocurrir. Camila leyó. No con dramatismo. No con la voz quebrada que la gente a veces usa cuando quiere que algo suene importante. Con la misma voz pareja que usaba para todo. Clara, sin prisa, con el peso justo de cada palabra. Leyó las 3 entradas del cuaderno. La del 12 de marzo, cuando llegó el abogado de Villanueva por primera vez. La del 28 de abril, cuando su abuelo escribió que el dinero mueve más puertas que los papeles, pero los papeles dicen la verdad. Y la del 3 de noviembre, la última, cuando llegó a las palabras finales, la tierra tiene memoria. Y mientras exista un papel que diga la verdad existe aunque nadie la diga en voz alta todavía. Algún día alguien la va a decir. La sala estaba en silencio absoluto. No el silencio de la indiferencia. El silencio de cuando algo llega. El juez no escribía. Uno de los abogados de Bermúdez miraba la mesa. Rodrigo Villanueva, sentado en la primera fila del lado contrario, tenía la vista fija en un punto de la pared que no era nada, que era exactamente el punto donde uno clava los ojos cuando no quiere que nadie le vea la cara. Camila cerró el cuaderno. Gracias, su señoría, dijo Fuentes. El juez tardó un momento antes de hablar. Se recibe el documento como contexto testimonial y queda incorporado al expediente. Una pausa breve. Continuamos con la fase probatoria. Próxima fecha, 24 de enero. En el pasillo, después, Valeria estaba esperando. Camila no la había invitado. No lo sabía. Pero ahí estaba, con su chamarra roja y los ojos brillantes de quien ha estado conteniendo algo durante un buen rato. ¿Cómo me enteré?, dijo Valeria antes de que Camila pudiera preguntar. Brenda me dijo. Y Brenda se enteró por don Aurelio. El maitre. No tu abuelo, perdón por la confusión. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Camila. Eso que leíste. Vale. No, déjame. La tomó del brazo. Lo que leíste. Tu abuelo. Esa parte de que la verdad existe aunque nadie la diga todavía. Se limpió los ojos otra vez. Yo no soy de las que lloran fácil, ¿eh? Pregúntale a quien quieras. Pero eso... Lo sé, dijo Camila. ¿Cómo estás tan tranquila? Camila pensó en eso un momento. Porque ya la dije, respondió. Ya la dije en voz alta. Y ahora ya no pesa igual. Valeria la abrazó sin avisar.
con la fuerza desproporcionada de alguien que ha estado cargando la indignación de otro durante semanas. Camila la dejó. Esa noche, de regreso en Peñón Viejo, Consuelo esperaba en la sala con la televisión apagada y las manos cruzadas sobre el regazo. «¿Cómo te fue?», preguntó. «Bien». «¿Leíste el diario?». «Sí». Consuelo cerró los ojos un momento. Cuando los abrió tenían ese brillo que Camila había aprendido a reconocer. No llanto, sino algo anterior al llanto, algo más profundo que el llanto. ¿Cómo lo recibieron? En silencio, dijo Camila. Lo recibieron en silencio. Consuelo asintió despacio. Así lo reciben las verdades que llevan mucho tiempo esperando, dijo. En silencio, porque el silencio es la única respuesta que tienen. Camila se sentó a su lado. Le tomó la mano. Las manos viejas, con nudillos grandes, con toda la historia que habían cargado. Así se quedaron un rato, las dos, en silencio también. Afuera, la ciudad hacía su ruido de siempre. Pero adentro de esa casa de paredes color salmón, con las macetas de geranios en la entrada y la reja verde con la pintura descascarada que nadie iba a cambiar, porque ya no hacía falta cambiar nada. Adentro todo estaba en su lugar. Por primera vez en mucho tiempo, o quizás por primera vez siempre. La justicia no pide permiso. El 24 de enero el juez no llegó solo. Llegó con un secretario de acuerdos y un actuario y una carpeta azul que los abogados experimentados reconocen de lejos. La carpeta donde van los fallos. Fuentes la vio desde el pasillo y no dijo nada, pero se acomodó el saco de una manera que Camila, después de meses de aprender a leerlo, interpretó como señal de que algo importante estaba por ocurrir. La sala estaba más llena que nunca. Además del equipo legal de ambas partes, había 3 periodistas de la sección económica. Alguien había filtrado que la audiencia podría ser definitiva, y en la última fila, callada como siempre, Consuelo Montoya de Cienfuegos, con su chamarra de lana gris y el rosario envuelto alrededor de la mano derecha. Camila la había visto entrar y no había dicho nada. Algunas cosas no necesitan palabras. El juez habló durante 40 minutos. Leyó el fallo con esa voz plana y técnica de los fallos judiciales que hace que verdades enormes suenen como formularios, pero que no puede quitarles el peso. Citó los peritajes, citó el análisis documentoscópico, citó el registro original de 1981 ante la Notaría 18. Citó las cartas de Ernesto Villanueva. Las dos, con sus fechas, con sus amenazas veladas que ya no eran tan veladas después de 40 años. Y luego dijo lo que dijo. El contrato de cesión de derechos presentado en 1987 ante la Notaría 30 de Tlalnepantla era nulo de pleno derecho por falsedad de firma acreditada, mediante peritaje técnico confirmado. La propiedad del predio registrado bajo la clave catastral 090440872001 en el Pedregal Sur, de una superficie de 14 hectáreas, se restituía a los herederos legítimos del señor Aurelio Montoya Cienfuegos. Villanueva Desarrollos Inmobiliarios tenía 90 días para regularizar su situación respecto a las construcciones levantadas sobre el predio, incluyendo la posibilidad de compensación económica tasada por peritos independientes o la transferencia parcial de activos equivalentes al valor actual del terreno, estimado por la propia empresa en $480 millones en documentos presentados ante el consorcio comprador. $480 millones. El número quedó flotando en la sala durante un momento. Bermúdez tenía la cabeza baja. Uno de sus asociados escribía furiosamente. Otro miraba la mesa con la expresión de alguien que está calculando cuánto tiempo le queda antes de que su cliente le pida explicaciones. Rodrigo Villanueva estaba sentado en la primera fila con los codos sobre las rodillas y las manos juntas frente a la boca, como si estuviera rezando o como si estuviera intentando no decir nada que después no pudiera desdecir. Fuentes se inclinó levemente hacia Camila. ¿Está bien?, murmuró. Camila tardó un momento en responder. Sí, dijo. Y era verdad. Estaba bien. Estaba más que bien. Pero bien de una manera que no se parecía a la euforia ni al triunfo. Se parecía más a cuando uno pone en su lugar algo que había estado torcido durante mucho tiempo. No el placer de ganar, la paz de corregir. En el pasillo, después del fallo, ocurrió algo que nadie esperaba. Rodrigo Villanueva salió de la sala antes que sus abogados.
Caminó por el pasillo con ese paso largo que tenía, esa manera de ocupar el espacio. Pero cuando llegó a donde estaba Camila, se detuvo. No porque quisiera. Parecía más bien que sus pies tomaron esa decisión sin consultarle al resto. La miró. Camila lo miró. El pasillo estaba lleno de gente, pero en ese segundo era como si estuvieran solos. El hombre que había señalado a una mesera frente a 50 personas y exigido que la echaran a la calle, y la mujer que había elegido quedarse de pie. Rodrigo abrió la boca. La cerró. Volvió a abrirla. Yo no sabía, dijo. Solo eso. 3 palabras, en voz baja, con una entonación que podía ser excusa o podía ser la verdad más incómoda que había dicho en su vida. Camila lo consideró durante un momento. Lo sé, dijo. Pero usted construyó encima de todas formas. Rodrigo no respondió. Se fue. Camila lo vio alejarse por el pasillo gris del juzgado con sus 4 abogados a su alrededor como satélites de un planeta que empezaba a perder gravedad. Y pensó que quizás eso era lo más honesto que le había escuchado decir. Que no sabía. Que había heredado una fortuna sin preguntarse de dónde venía. Porque los que heredan así, rara vez preguntan. No lo absolvía. Pero era la verdad. Y la verdad, incluso la incómoda, siempre merecía reconocerse. Lo que siguió en los meses posteriores fue documentado en columnas económicas, en notas jurídicas, en conversaciones de pasillos corporativos que Camila nunca presenció pero de los que Fuentes le informaba con puntualidad. Rodrigo Villanueva pasó el primer mes intentando apelar. La apelación fue rechazada en marzo. Pasó el segundo mes negociando los términos de la compensación. Los peritos independientes tasaron el valor actual del terreno en $492 millones, 12 millones más de lo que la empresa había declarado ante el consorcio, porque el mercado no había parado mientras ellos peleaban. La compensación acordada incluyó la transferencia de 2 edificios de departamentos en la colonia Jardines del Pedregal, valuados en conjunto en $170 millones, más un pago en efectivo de 120 millones adicionales a ser liquidado en 36 meses con garantías hipotecarias sobre otros activos de la empresa. El apellido Villanueva salió en los periódicos con la palabra despojo en el mismo párrafo. No una vez, varias. La revista Expansión, que el año anterior había dedicado una portada a Rodrigo como uno de los empresarios más influyentes del país, publicó en abril un artículo titulado El precio de los cimientos. Rodrigo no dio entrevistas. Sus relaciones públicas emitieron un comunicado que nadie leyó 2 veces. El consorcio del Golfo firmó con otro desarrollador. Un martes de abril, exactamente 6 meses después del martes en que todo comenzó, Camila fue al registro público de la propiedad. Fue sola. No porque no hubiera nadie que quisiera acompañarla. Fuentes se había ofrecido. Valeria había insistido. Consuelo había dicho que iba sin importar lo que dijera nadie. Sino porque este momento en particular necesitaba ser suyo. Presentó la documentación. Esperó 40 minutos en una silla de plástico naranja. Cuando la llamaron, fue a la ventanilla número 6, que atendía a una señora de mediana edad con lentes de armazón morado, que selló el formulario con la eficiencia tranquila de alguien que ha hecho ese mismo gesto miles de veces sin saber el peso que a veces tiene. Le entregó la hoja, nueva escritura, clave catastral, 0904-0872-C01. Propietaria, Camila Montoya Cienfuegos, en representación de los herederos de Aurelio Montoya Cienfuegos. El apellido completo. El apellido que su abuelo había firmado en 1981 con tinta azul sobre papel notarial, que alguien había intentado borrar con un contrato falso, que había sobrevivido 40 años dentro de una caja de zapatos detrás del cuadro de la Virgen de Guadalupe, en una casa de paredes color salmón en Peñón Viejo. Camila dobló la hoja. La guardó en el mismo bolsillo donde llevaba la fotografía de su abuelo. Salió a la calle. El sol de abril sobre la Ciudad de México era limpio y directo, sin la llovizna de octubre ni el frío de diciembre. La banqueta estaba llena de gente que caminaba con sus propios asuntos, sus propias urgencias, sus propias historias que no tenían nada que ver con la de ella,
y que eran igualmente enormes e igualmente reales. Camila caminó entre ellos, y por primera vez desde que todo había comenzado, caminó sin el peso. Esa tarde fue a buscar a su abuela. Consuelo estaba en el patio trasero de la casa, el pequeño rectángulo de cemento con las 2 macetas de bugambilia, sentada en una silla de madera bajo el sol de la tarde, con los ojos cerrados y la cara levantada hacia la luz como las flores cuando tienen sed. Camila se sentó a su lado. Sacó la escritura del bolsillo, la puso sobre el regazo de su abuela sin decir nada. Consuelo abrió los ojos. Miró la hoja. La tomó con las 2 manos. Las manos con nudillos grandes, con manchas del tiempo, con toda la geografía de lo que habían hecho. Leyó el nombre. Aurelio Montoya Cienfuegos. No dijo nada durante un momento largo. Luego dobló la escritura con el mismo cuidado con que había doblado servilletas toda la vida, con que había doblado la ropa de sus hijos, con que había guardado 40 años de espera en una caja de cartón con listón verde. Se la devolvió a Camila. «Guárdala tú», dijo. «Tú eres la que sigue». Camila la guardó. «¿Qué vas a hacer con todo eso?», preguntó Consuelo mirando el sol. Camila había pensado en eso muchas veces en los últimos meses. Lo había pensado en el metro, en los pasillos del juzgado, en las noches en que el proceso avanzaba lento y la paciencia necesitaba de algo más que voluntad para sostenerse. «Algo que valga», dijo. Consuelo sonrió. La misma sonrisa de siempre, sin exceso, sin adorno. La sonrisa de alguien que ya sabe la respuesta y solo estaba esperando escucharla. «Tu abuelo estaría contento», dijo. «Espero que sí. No lo esperes. Sábelo». El sol de abril siguió cayendo sobre el patio de cemento. Las bugambilias seguían siendo de ese color fucsia violento que no pide permiso. En la calle, alguien pregonaba algo en voz cantada. Y en esa casa de paredes color salmón, en Peñón Viejo, 2 mujeres se quedaron sentadas bajo el sol de la tarde sin necesitar decir nada más. Porque ya estaba todo dicho. Lo que se planta dura. El terreno olía a tierra mojada y a pino. Ese olor en particular, tierra oscura mezclada con resina de árbol, era exactamente el olor que Consuelo había descrito la noche en que le contó todo, cuando habló del hombre joven que llegó desde Milpa Alta y compró 14 hectáreas porque le parecían hermosas. Camila no había entendido del todo esa noche. Ahora, de pie en el terreno por primera vez, lo entendía. Era hermoso. No con la belleza costosa de los condominios que lo rodeaban, ni con la belleza ordenada de los jardines de las colonias ricas. Era hermoso de otra manera, con piedra volcánica y arbustos silvestres y 3 pinos viejos que habían sobrevivido a décadas de desarrollo a su alrededor con esa obstinación tranquila que tienen los árboles viejos en las ciudades, como si supieran que las ciudades pasan y ellos no. Camila estuvo ahí parada durante un buen rato sin decir nada. Fuentes estaba a su lado. Consuelo también, con un bastón de madera que había empezado a usar en los últimos meses. No porque lo necesitara del todo, sino porque le daba la razón de ir más despacio, que era lo que en realidad quería. Nadie habló por un momento. «Aquí», dijo Consuelo al fin, señalando un punto cerca de los 3 pinos. «¿Aquí qué?», preguntó Camila. «Aquí es donde tu abuelo dijo que quería construir. Una casa pequeña, con ventanas grandes para ver los árboles». Camila miró ese punto. Lo midió con los ojos. Lo imaginó. «Una casa pequeña, ¿no?», dijo. Consuelo la miró. «Entonces, algo más grande, pero para más gente». Lo que Camila construyó en ese terreno no fue rápido ni fácil ni barato. Tomó 18 meses de gestiones, permisos, arquitectos, trabajadores sociales, reuniones con la delegación, conversaciones con organizaciones de la sociedad civil que conocían el trabajo con adultos mayores mejor que ella. Tomó parte de la compensación económica de Villanueva, que llegó en 3 pagos puntuales, porque Bermúdez hijo había aprendido que con este caso no valía la pena probar la paciencia del juzgado. Y tomó también donaciones que Camila fue a buscar una por una, con la misma calma con que había servido copas de cristal y esperado 3 minutos en el cuarto frío y leído un diario en voz alta en una sala de juzgado.
Lo que construyó fue un centro de día para adultos mayores en situación vulnerable. 12 habitaciones de uso diurno. Un comedor con capacidad para 40 personas. Una sala de actividades con luz natural. Un jardín interior donde los 3 pinos viejos quedaron en su lugar, integrados al diseño, porque el arquitecto, una mujer joven de la colonia Portales que cobró la mitad de su tarifa cuando Camila le explicó el proyecto, dijo que los árboles eran parte de la historia y la historia debía verse. En la entrada, donde en otra vida podría haber habido una placa corporativa con el nombre de algún desarrollador, había una sola cosa, una fotografía enmarcada en madera oscura. Blanco y negro, un hombre joven con sombrero, parado en un terreno vacío con árboles al fondo. La mirada directa, la calma de quien sabe exactamente dónde está parado y por qué. Debajo, en una plaquita pequeña de latón, Aurelio Montoya Cienfuegos. Este terreno fue suyo. Esto es lo que hicimos con él. La inauguración fue un sábado de octubre, exactamente un año después del martes en que todo había comenzado en la terraza del restaurante Cielos del Pedregal. Vinieron vecinos de la colonia, trabajadores sociales, 2 funcionarios de la delegación, el licenciado Fuentes con su libreta, Valeria con su chamarra roja y los ojos ya brillantes desde antes de entrar, Brenda que no dijo mucho pero abrazó a Camila durante un tiempo considerable, don Aurelio, el maitre, no el abuelo, que llegó con un ramo de flores y la expresión de alguien que carga algo que quiere soltar desde hace tiempo. «Camila», dijo don Aurelio con el ramo de flores en la mano y esa postura de 62 años en servicio, que no lo abandonaba ni fuera del restaurante. «Quiero pedirte una disculpa. El día que ese señor...» «Don Aurelio». «Déjame». «No hace falta». «Sí hace falta». La miró directamente, con esa dignidad de los hombres que saben que un error no es definitivo si se reconoce. «Ese día elegí el trabajo antes que la persona. Y me equivoqué». Camila lo miró. «Usted le dijo al licenciado Torres que yo era su mejor mesera», dijo. Cuando pudo no decir nada, lo dijo. «Eso lo recuerdo también». Don Aurelio asintió. No dijo más. No hacía falta. El momento de la inauguración fue simple. No hubo discurso largo. No hubo micrófono ni estrado. Camila se paró frente a la entrada con Consuelo a su lado y dijo, en voz suficiente para que todos los que estaban ahí pudieran escuchar: «Mi abuelo Aurelio compró este terreno hace 43 años porque le parecía hermoso. Se lo quitaron. Él guardó los papeles. Esperó que alguien pudiera terminar lo que él no pudo. Hizo una pausa. Esto es lo que terminamos». Abrió las puertas. La gente entró. Los 3 pinos viejos estaban en el jardín interior, con la luz de octubre cayendo entre sus ramas en ese ángulo dorado que tiene la tarde cuando ya pasó lo mejor del día, pero todavía hay luz suficiente para ver todo con claridad. Consuelo se detuvo frente a ellos. Los miró durante un momento largo, con el bastón de madera en una mano y los ojos que tenían ese brillo que Camila ya conocía. No llanto, sino algo anterior, algo más profundo. «Yo vine aquí una vez», dijo Consuelo, en voz muy baja, «con Aurelio, antes de comprarlo, solo a ver. ¿Y?», me dijo, «¿qué ves tú aquí?». Yo le dije que veía tierra y árboles. Hizo una pausa. Él me dijo que veía el futuro, que no sabía de quién, pero que era de alguien de su sangre. Camila miró los pinos, los mismos que habían estado ahí cuando era solo un terreno de tepetate y piedra volcánica que nadie quería. Los mismos que habían estado ahí mientras encima se construían y se vendían condominios de lujo con nombres italianos. Los mismos que estaban ahí ahora. «Tenía razón», dijo. «Siempre la tenía». Consuelo sonrió. Era desesperante. Camila se rió. Una risa corta, real, sin aviso. Consuelo también. Las dos, de pie frente a los 3 pinos en el jardín del centro que olía a tierra mojada y a resina, con la fotografía de Aurelio mirando desde la entrada y la luz de octubre cayendo sobre todo con esa generosidad quieta que tiene la luz cuando no tiene prisa. Después, cuando la gente ya se iba y quedaban solo los más cercanos acomodando sillas y recogiendo vasos de papel, Fuentes se acercó a Camila. Traía la libreta, la misma de siempre. «Tengo algo para usted», dijo.
Sacó de entre las páginas un sobre pequeño, amarillo, con el sello de la Notaría 18. Esto lo dejó Aurelio en depósito en 1987 con instrucciones de entregarlo cuando el caso se resolviera. La miró. Lo he cargado 37 años. Camila tomó el sobre. Lo abrió. Adentro había una sola hoja. Carta manuscrita, la letra apretada y pareja que ya conocía de memoria. Fechada el 15 de noviembre de 1987, 12 días después de la última entrada del diario. Leyó. Para quien corresponda, que espero sea alguien de mi sangre. Si estás leyendo esto, es porque la verdad encontró la manera. Las verdades siempre la encuentran, aunque tarden. No tengas prisa en celebrar. El trabajo de cuidar lo que tienes empieza ahora. Cuídalo bien. No para ti solo. Para los que no tienen quien los cuide. Eso es lo que vale. Tu abuelo, o tu bisabuelo, o quien sea que soy para ti cuando leas esto. Aurelio. Camila dobló la carta. La guardó con la escritura y la fotografía en el bolsillo interior. Miró el jardín, los pinos, la gente que entraba y salía, la fotografía de su abuelo en la entrada, mirando con esa calma que no era indiferencia, sino algo mucho más difícil de construir. La calma de saber lo que vale y cuidarlo de todas formas, aunque cueste, aunque duela, aunque nadie lo vea todavía. Fuentes se despidió sin decir mucho. Lo que había que decir estaba dicho. Camila se quedó sola un momento en la entrada. Miró la fotografía de su abuelo. Le sostuvo la mirada, como había aprendido a hacer con las miradas que importaban, sin desviar, sin apresurarse, hasta que algo pasaba entre las dos. «Ya está, abuelo», dijo, en voz muy baja. El sol de octubre siguió cayendo sobre el terreno que olía a tierra mojada y a pino. Los 3 árboles viejos siguieron siendo 3 árboles viejos. Y Camila Montoya Cienfuegos, porque ese era su nombre completo ahora, el nombre que estaba en la escritura y en la plaquita de latón y en el registro del juzgado y que ya no iba a ninguna parte, Camila giró sobre sus talones y entró a trabajar. Porque el trabajo de cuidar lo que tienes empieza ahora. Y ella lo sabía. Fin de la historia.